Mi visión un poco introductoria, como acaba de decir Ferran, versa sobre partidos, sindicatos y movilización social en Marruecos. Digamos, la sesión es más genérica, habida cuenta que es activismo en el mundo árabe tras las revueltas del 2011. Mi mirada es una mirada parcializada en un país concreto, Marruecos, no global sobre todo el mundo árabe, pero de alguna forma, aunque es muy específico sobre una realidad concreta, de alguna u otra forma revela cómo pasaron las cosas en esta coyuntura que afectó a todo el mundo árabe y que tuvo en vilo de alguna forma a mucho más que el mundo árabe, habida cuenta que en aquellos días, yo creo que la mayor parte de ustedes tienen memoria de lo que ocurrió, las televisiones tenían focalizada permanentemente en todos los telediarios. No sé si eso ocurría también en Australia y ocurría también en Moscú, pero al menos en España todas las televisiones, todos los telediarios se abrían con un recuadrito en donde la plaza del Tahrir de El Cairo se visionaba más llena, menos llena a lo largo de los largos días que duró esta fiebre muy positiva, pero que luego dejó un regusto amargo. Suele ocurrir con muchas de estas fiebres, pero en fin, con un regusto amargo en varios de los países. Marruecos fue un país que lo gestionó bien, entre comillas, gestionó bien esta crisis, lo que no quiere decir que lo que resultara fuera positivo. También ahí hubo, y yo personalmente como persona que he vivido entre mundos, y también yo sufrí decepción de en qué quedó aquel año 2011, en qué quedó aquella primavera árabe, no solo para países como Egipto, donde las cosas han dado una marcha atrás dramática. Por suerte hay un país como Túnez que continúa con una llama viva de esperanza democratizadora, una esperanza democratizadora en la que desde Barcelona se creyó en el año 1995, en aquel inicio del proceso mediterráneo, que también desgraciadamente dejó secuelas muy dramáticas. Aquella fue un impulso de esperanza. Y si hoy vemos lo que ocurre en Siria, podemos hartarnos de llorar y no terminar nunca. Pero no quiero tampoco, con esta visión un poco triste, limitarme a lo que en el fondo es una conferencia parcializada sobre un país concreto, en el caso de Marruecos. Es muy probable que para ceñirme a los 20 minutos que tengo vaya muy rápido. Como luego habrá un debate, pues lo que se pase demasiado en patineta, pues me rebajaréis luego a explicar alguna cosa más. Vamos a ver si esto funciona. Marruecos es un país digamos, extraño en lo que se refiere al mundo árabe en general o lo que se refiere a aquel tercer mundo del que se hablaba en los años 60, en donde el pluripartidismo ha sido la norma durante los 60 años después de su independencia. Claro, es un pluripartidismo con trampa, puesto que cuantos más partidos es más fácil reinar. Y ese fue un poco el sentido y el origen de un pluripartidismo que quedó incluso marcado en la Constitución de 1962 y que, como digo, tenía trampa, porque era la manera de evitar
la manera de evitar que el partido del Istiklal, que había luchado por su rey y por su independencia, no monopolizara la escena política. El monarca, soñado como Fernando VII en la historia española, y bien que lo traicionó a posteriori, ese llamarle el deseado, quizá no fue tan traidor como Mohamed V, no fue tan traidor como Fernando VII, pero al fin y al cabo Mohamed V, a pesar del halo de mitificado en que ha sido tenido por sus súbditos en Marruecos, era un monarca que quería reinar y gobernar. Y naturalmente encontrarse enfrente con un partido que monopolizaba la escena política, que monopolizaba el calor político de las gentes, era un peligro. Y de ahí que el monopartidismo se fue troceando y dando lugar a toda esa gama de partidos sobre la que no voy a poder ocuparme en explicar quién es cada uno de estos, el Istiklal, luego el Partido Comunista en paralelo y muy pequeñito, luego el Partido del Movimiento Popular al que el rey Hassan II trata de, el rey Mohamed V trata de contraponer al peso del Partido del Istiklal. Luego este partido lo logran romper precisamente porque encerraba una izquierda en su seno, y de ahí nace la Unión Nacional y luego la Unión Socialista de Fuerzas Populares, y luego viene toda una red de partidos administrativos creados directamente desde Palacio, desde las instancias del gobierno, para contraponer siempre el peso que o los nacionalistas o la izquierda iba teniendo, sobre todo en el mundo urbano, en el mundo de las ciudades. Naturalmente, 2011, ¿qué ocurre en Marruecos? En 2011, pues la secuela que tiene lugar en diversos países árabes, desde el levantamiento del campamento saharaui de Gdimizik, que es, digamos, televisado sobre todo por la cadena catarí Al Jazeera, y que tiene efecto redundante y reduplicador en diversos países. El incidente que tiene lugar en Túnez de la muerte violenta de un vendedor ambulante, que provoca toda un desarrollo de manifestaciones y que se contagia a Egipto y que llega a Marruecos. Bueno, pero en Marruecos en ese momento se vive, y es lo que quiero plantear con esta diapositiva, se vive con un gobierno elegido desde las elecciones de 2007, donde había habido un partido que gana por unos poquitos más votos que otro, que es el Partido Islamista de la Justicia y el Desarrollo, y hay otro partido que gana en escaños, unos pocos más, entre otras cosas, las elecciones no demasiado trucadas, pero nunca puede uno poner el brazo como se diga, nunca puede uno apostar porque no hubiera habido manipulaciones electorales en una época en la que ya no hay las manipulaciones electorales que eran la norma en la era de Hassan II. Con Mohamed VI la cuestión está más en entredicho, pero con un margen mayor de libertad en el marco electoral. Pero es evidente, frente a esta disyuntiva, el rey elige al partido que le gusta, y el partido que le gusta, no demasiado, pero más, es entonces el partido del Istiklal. Y de ahí nace un gobierno heterogéneo, heteróclito, dirigido
por Abbas el Fassi, dirigente de aquel partido que hizo la independencia y que Mohamed V había tratado de cortarle los pies, pero que ya no es lo que era, puesto que han pasado desde el año 56 hasta el año 2007, había llovido muchísimo. Le he puesto debajo Abbas el Fassi, primer ministro del rey. Y lo digo así porque el propio Abbas el Fassi definió que el objetivo de su primer ministerio, el objetivo de su gobierno, era poner en práctica las directrices marcadas por el rey. Más claro no se puede ser. Evidentemente, revelaba la naturaleza de un país donde hay una fuerza oculta o demasiado visible, que es la que manda, y el gobierno es una mera marioneta de alguna forma. Un gobierno compuesto por todos los partidos que están abajo, derecha, izquierda, es decir, algo realmente imposible para poder hacer una política coherente, mezclar extrema derecha con extrema izquierda. Vamos, exagero porque ni unos ni otros estaban representados, pero era una derecha corrupta y una izquierda burocratizada y totalmente ya vendida de alguna forma a la instancia partidaria. Me interesaba partir de este 2007 para ver qué ocurre con la sociedad marroquí, por qué se revela en un momento determinado, digamos, con movilizaciones callejeras que durante 100 días tienen de alguna forma al país en vilo. Lógicamente, como al rey no le gustan esas elecciones, no le gusta el resultado, no le gusta que el partido islamista le vaya pisando los pies a otras formaciones políticas y pueda verse un día con que tenga que elegir puesto que al fin y al cabo, aunque en ese momento la Constitución todavía no lo marcaba, la política de Mohamed VI, desde su llegada al trono en 1999, la política había sido escoger después de las elecciones para formar gobierno al partido que llega en cabeza. Bueno, para no verse en la obligación de tener que elegir al partido islamista, que no le conviene, que no le gustaba, pues monta una operación como las que ya había montado su padre en dos o tres ocasiones, en tres ocasiones, en el año 63, en el año 77, en el año 84, y monta la operación de crear un nuevo partido administrativo y escoge a su amigo del alma, íntimo, compañero de colegio, consejero personal, todavía sin papeles, todavía sin título, pero que es el Fouad Ali-Himma, el que está en la foto, y crea un nuevo partido del rey con el que pretende ganar elecciones. Todavía no las ha ganado. Hasta el momento actual ya han tenido lugar 2 elecciones más de las que hablaré si soy capaz de mantenerme con el tiempo. Bueno, hubo unas elecciones municipales donde sí ganó el partido PAM, partido de la autenticidad y de la modernidad. Ahí de nuevo se casa lo blanco y lo negro, lo azul y lo rojo, y de alguna forma gana las elecciones municipales, pero no son las que marcan la política de gobierno, en el mundo rural, y ahí sí que de alguna forma puede uno hablar de ciertos trucajes a los que no voy a referirme ahora mismo. El otro planteamiento, el otro tema, junto a los partidos del que el título que me han pedido para mi conferencia habla, los sindicatos. Los sindicatos también han sufrido un proceso de pluridiversificación a lo largo de la historia. De un sindicato monopolista potente, fuerte, la Unión Marroquí del Trabajo, que se encontraba con casi 1 millón de afiliados en el momento de la independencia. Eso también es una fuerza que hay que de alguna forma minar, destruir o lo que sea, y se promociona el plurisindicalismo a partir del año 1960, creando el propio partido del Istiklal, que ya se ha roto en una izquierda y en una derecha, crea su propio sindicato. A su vez luego el partido
socialista creará otro sindicato que se desvincula de la Unión Marroquí del Trabajo, la Confederación Democrática del Trabajo, y luego toda una cohorte de pequeños sindicatos de mundo rural, de mundo urbano, etcétera, etcétera. Un viejo sindicato fundado en otro tiempo se convierte muchos años, aunque nacido en el año 76, se convertirá, cuando el Partido Islamista tenga fuerza, en el sindicato de los islamistas, en la Unión Nacional del Trabajo en Marruecos. Esos sindicatos eran capaces en otro tiempo de lanzar movilizaciones terribles en volumen, pero terribles también en represión. En el año 81 en Casablanca, en el año 84 en Nador, Tetuán, Marrakech y otras ciudades, en el año 90 en la ciudad de Fez. Hay verdaderas explosiones sociales en las que los sindicatos estaban en el origen de protestar por la subida del precio de los productos básicos, las famosas huelgas del pan de las que se hablaba en Egipto, en Túnez, que eran huelgas contra las directrices del Fondo Monetario Internacional de obligar a los países contra su problema de deuda a apretarse el cinturón y a hacer unos ajustes estructurales durísimos que se arreglaban de la mejor manera posible. Al maestro, si tiene 40 alumnos, pues se le meten 80. Si tiene 20 horas de trabajo, pues se le meten 40. De manera tan drástica y tan terrible como esa. En cualquier caso, los sindicatos hoy ya no son ni sombra de lo que fueron, aunque participan en el diálogo social con el gobierno, con los empresarios, levantan la voz, pero en un mar de diversificación muy poco unificado para poder presentar un frente común de defensa de la población. Volviendo a acercarnos, y ya voy casi llegando al final, pero estoy en el comienzo, poco menos, bueno, intentaré. He tratado con esta diapositiva de hacernos una pregunta. El Marruecos de Mohamed VI, que se presenta desde un primer momento en el año 99, cuando muere su padre joven, a los 70 años, parece que es el momento de la explosión juvenil. Sin embargo, se plantea con un momento de un gran debate. La portada de Le Journal, el periódico, uno de los periódicos independientes de aquella época, del año 99, planteaba la clave de lo que ocurría en ese momento: monarquía y modernidad. ¿Qué instituciones para mañana? Bueno, era el debate que venía aplazado desde muchísimo tiempo, pero que era como obligatorio planteárselo en ese momento. Ahí fue un momento fallido sin la menor duda, porque se optó por la continuidad, de una u otra forma, a pesar de cierta mascarada de primera hora, pero se optó por la continuidad. Y el rey se mantiene en esa doble figura, ya en su primer discurso, escrito por ese Fuad al-Himma que estaba en la foto del partido del rey, que pronunció esas palabras de que mi reinado va a estar entre la autenticidad y la modernidad. 3 minutos. Pues, evidentemente, aquí lo vemos con su aspecto de la autenticidad, convertido en príncipe de los creyentes, convertido en imán superior, pero también en el hombre más moderno. Tiene una colección de camisetas que no se las pueden ustedes ni imaginar, las exhibe y en las redes sociales es la eclosión y la explosión de las camisetas del monarca, el más moderno del mundo. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿la sociedad estaba desmovilizada políticamente? ¿Se movilizaba solo por cuestiones patrióticas, como aquella manifestación de 1 millón de personas en el año
2 meses antes del año 2011, 2 meses antes de la primavera árabe. Una manifestación de 1 millón de personas contra el Partido Popular Español, precisamente, y contra el Partido Popular estaba en la oposición, entonces jugaba a ser propolisario. Y naturalmente eso enfadó a Marruecos y lanzó las huestes en esa manifestación de movilización patriótica, pero enmascarando lo que la realidad del país planteaba. No sé si repartieron bocadillos para acudir a la manifestación o no, pero en cualquier caso el millón estaba ahí, en las calles de Casablanca. La curva de la desmovilización política es evidente. Cada vez, en cada elección que se producía, menos gente participaba. Pero en el fondo era el descrédito del sistema, era el descrédito de los partidos. Y llegó el enero-febrero, el 20 de febrero, que es como se conoce el movimiento de Marruecos, el movimiento de la esperanza. Un movimiento que de alguna forma toma raíces en lo que ocurre en Túnez, pero quieras que no, está en cierta relación con esos mensajes. Lo mismo pasó en Túnez, lo mismo pasó en Egipto. Esos mensajes que habían trascendido de Wikileaks, en los que se planteaba claramente Estados Unidos sitúa el Palacio Real en la cima de la corrupción en Marruecos. Eso lo decía el embajador de Marruecos, lo decía a sus autoridades en Washington. Algunos de los próximos Mohamed VI demuestran una glotonería vergonzosa. Su íntimo amigo, el mafioso número 1, su secretario personal, por ahí tenían que pasar, el 3% de turno tenía que pasar por ahí, naturalmente, etcétera, etcétera. Eso es parte del clima. Hablaba también yo, naturalmente, de Dimizik, que había dejado un rescoldo extraño dentro del país, de que las manifestaciones son posibles, de que la gente es posible lanzarse a la calle. Y durante 100 días la calle estuvo todos los fines de semana, en todas las ciudades. Este es un mapa de una página web que surgió, Manfakinch, donde cada día se podía ver la manifestación que estaban haciendo en tal pueblo, en tal otro, a través de eso. Bueno, en cualquier caso, ¿quiénes se manifestaban? Los jóvenes del movimiento asociativo que convocan a través de redes sociales, las asociaciones de derechos humanos e intelectuales, pero también algún empresario molesto por el monopolio económico que el monarca gestionaba. Y, cómo no, también una sociedad religiosa postergada, Justicia y Caridad, que fue un poco el grueso de muchas de las manifestaciones. Los partidos políticos se callaron, los sindicatos se callaron y, naturalmente, el rey tuvo que reaccionar. Se vino a París, yo creo, para que le dijeran lo que tenía que hacer. Y la cosa es que volvió de ahí, en ese momento estaba Sarkozy, creo, ¿no? Y volvió con instrucciones y lo que hizo fue un discurso impecable en el que prometió todo. Y naturalmente su gobernante, ese gobierno del rey que repartió empleos a jóvenes, 4.000 jóvenes, inyectó dinero en la caja de compensación para de esa manera evitar la subida de precios, etcétera, etcétera, y creó una comisión para hacer lo que no se había hecho 12 años antes, la modificación de la Constitución. Y fue un debate profundo e interesante. La calle pedía una monarquía parlamentaria. Quizá la calle estaba demasiado focalizada, eso nos hablará Thierry ahora mismo, la calle estaba demasiado focalizada en jóvenes, urbanos, laicos, aunque eran los que llevaban las reivindicaciones, pero sin embargo las masas que había detrás eran un poco de otro género. Y bueno, la Constitución fue un híbrido, se movilizó para apoyar esa Constitución las cofradías religiosas, lo más arcaico del país, los clubes de fútbol, los ulemas, el mundo bereber, en fin, y se quedaron en rojo, se puede ver,
tres partiditos con cierta coherencia que decidieron boicotear aquel referéndum. No hubo posibilidad, yo intenté, he asistido a las últimas 10 o 15 elecciones en Marruecos, consiguiendo cobertura de periodística o cobertura de observador internacional. Ahí fue imposible, en ese referéndum fue imposible, no había ni censo, bueno, era un poco una catástrofe, era un plebiscito, había que votar que sí, aquello era maravilloso y tal. Bueno, en cualquier caso, vinieron el momento de las elecciones, y el momento de las elecciones era el momento de la verdad. Y en ese momento de la verdad lo que salió era el trasfondo conservador de la propia sociedad. Trasfondo, bueno, y naturalmente una nueva Constitución obligó a nuevas elecciones, elecciones anticipadas. Y ahí la polarización fue clarísima. El Partido Islamista creció enormemente y el rey se vio obligado a tener que nombrar un primer ministro y se vio obligado a la cohabitación. Para compensar la cohabitación, creó un gobierno en la sombra, su amiguito del alma puesto como consejero del rey. Alguna mente inteligente y privilegiada también se llevó a su areópago de los consejeros del rey, que de alguna manera monotorizan la acción del gobierno. Bueno, lo que ocurre es que 5 años después ha habido elecciones, el año 2016, y a pesar de los 5 años de gobierno del Partido Islamista, con toda esa caterva de partidos de derecha, de izquierda, donde gobernar era difícil, a pesar de todo revalida y multiplica en un 50% sus votos y no consigue ganar las elecciones el partido del rey. Entonces, el rey no le queda otra solución que romper las reglas del juego, y las reglas del juego pues son: no me gusta el señor que ha sido plebiscitado por las masas como el hombre prestigioso, carismático, que debería seguir gobernando, aunque de esa manera tan híbrida y tal, y entonces sencillamente provoco la manera de que caiga antes de que pueda. Yo lo elijo, pero él no puede formar gobierno porque doy instrucciones por detrás de que no se junten con él. Y no se rejuntan, y sencillamente al final tiene que venir en fin, iba a hacer una alusión que me la callo, con otras circunstancias de otros lugares, y al final Saadettin el Othmani formó gobierno tranquilamente y ahí está, gobernando lo que el rey quiere al fin y al cabo. He sido muy exagerado, pero quizá no del todo. Y muchas gracias.